¿Cómo les fue con esta definición de Dios? ¿Qué les parece? ¿Calza o no calza con lo que ustedes habitualmente han escuchado? Independientemente, insisto, independientemente de si son creyentes o no. ¿Calza, no calza? ¿Qué me dicen? Profe, desde mi punto de vista no calza al 100% porque, no sé, en mi mente, cuando me dicen Dios, yo me imagino un señor barbudo Ajá, con una bata, ¿verdad? sí, sí, Eh, el Dios antropomórfico, sí. sí, sí, yo me imagino un Dios antropomórfico, usted lo ha dicho. Y además, no sé, en mi entorno, digamos, también varias personas muchas veces cuando hablan de Dios lo ponen como, no como como algo antropomórfico, pero sí como algo que uno puede entender y dicen que, pues, que hace tal cosa y que no tal cosa y etcétera, ¿verdad? Sí, Pero bueno, no sé, esta definición de Dios que aparece en el texto me parece eh, pues, más abstracta y primero que todo más fácil de aceptar y segundo que todo más difícil de refutar o de contradecir, porque como es algo de lo que no se puede pensar, digamos, como es tan abstracta que no es como que uno puede decir, ah, no existe por tal cosa. ya. Muy bien. ¿Las demás personas qué me dicen? Profe, yo... Ay, no me Adelante. interrumpo, me levanto la mano. Perdón. Vean, el problema es que cuando uno está compartiendo una presentación, las manos levantadas no se ven. Entonces, no crean que es que estoy ignorando a la gente, sino que el problema es que no estoy viendo las manos levantadas. Disculpen, qué pena. Si quiere darle usted, Luis. No, bueno, gracias. Que, no, yo estoy de acuerdo con la idea de Gerald, que el Dios, este, bueno, la versión de Anselmo, la definición es mucho más como abstracto, no es una idea completa, más bien todo el punto es que no sea una idea concreta, Mm, porque se supone que es superior y por eso no se puede entender. Ya, yo lo que he visto en mi vida, yo tengo un compañero que es monaguillo, él se dedica mucho a Dios y a la fe y todo eso, ajá. y él sí tiene una idea, o sea, por lo general yo también tengo la misma idea de que Dios siempre se la ha visto como el señor barbudo. Pero recuerdo la idea de ese compañero que él me hablaba que Dios es más como concepto que cualquier otra cosa. Ajá. Como Dios no se le puede pensar como una una cosa que actúa, ¿no? Dios nada más es una fuerza y una fuerza nosotros no podemos comprender. Entonces yo siento que esa idea se acerca más a este como forma abstracta. Comprendo, comprendo. Diego, Más bien, tenía dos preguntas, como ahora tengo una para Luis. Si en la idea de su amigo, que es un concepto, el concepto tiene ciertas ideas de cómo deberían actuar los humanos. Pues mm, no exactamente, es que eso ya es como, bueno, el compañero Ujú, distingue entre iglesia, o sea, entre religión, Dios y religión práctica. ujú. Entonces, Dios como tal nada más es como sí, un concepto y ya todo lo que le sigue en la práctica y la veneración y así, todo eso es parte de la iglesia. ahí voy a meter yo Ah, la cuchara. Es como lo que generalmente se dice es que es distinto la noción de Dios como concepto de la versión institucionalizada de Dios que hay, digamos, en una religión confesional. sí, Esa es la exacto. diferencia a la que está apelando Luis. Y la pregunta para el profesor es, digamos, y no sé si solamente lo entendí mal, pero digamos en la frase, como tú eres algo mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿Sí? digamos, como me parece un poco ambigua en el sentido que la interpreto, digamos, como algo más grande de lo cual no se puede pensar, o no sé cómo decirlo, como que es algo más grande que algo que no se puede pensar. No, más bien es algo, es
más grande que cualquier cosa que se pueda pensar. Que se pueda pensar. Así Ok, es. esa era como la segunda. Pero entonces siempre se mantiene la segunda definición en todo el texto. La segunda, que sería esta, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Ujú. Sí. La que usted acaba de decir ahora. Sí. Sí, es que el punto es este. El punto es este. Si ustedes ven la definición que da Anselmo, propiamente hablando, no nos compromete con qué es lo que se puede pensar directamente de Dios. Ujú. O sea, no nos dice ni cómo es, ni qué hace, ni al menos no en esta definición, ¿verdad? El punto es, nosotros los humanos tenemos la capacidad de pensar muchas cosas, desde las más ínfimas hasta las más excelsas, o desde las más pequeñas hasta las más grandes, como quieran verlo, ¿verdad? Obviamente, la primera es valorativa, la segunda es simplemente magnificativa. El punto es, los seres humanos, aun cuando somos finitos, aun cuando somos limitados, tenemos una capacidad de pensar cosas incluso muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pensar, qué sé yo, el mundo, el universo, ¿verdad? Como veíamos desde las primeras sesiones de clase con los modelos representacionales simbólicos del universo, ¿verdad? Entonces, el punto es, si nosotros podemos pensar ese universo, nosotros podemos pensar ese modelo del universo, y Dios estaría por encima, ¿verdad? Por encima. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la definición es que no se puede pensar, que nada de lo que podemos pensar está por encima de Dios, porque es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. O sea, lo que podemos pensar en ningún caso estaría por encima de Dios. Entonces, ese es el asunto. Aun cuando no nos dice qué es, nos dice que todo lo que podamos pensar, por grande que sea, jamás va a sobrepasar lo que sería Dios. ¿Levantaste la mano, Luis? Vamos a Sí, ver si hay que alguien más con la mano levantada. Diego también está con la mano levantada. Diego, todavía estás con la mano levantada, ¿sí? ¿Es de Eh, la eh, misma? sí me sirve como, pero tal vez como Luis la levantó antes, que él Ok, vaya primero. adelante, Luis. Para que otro concepto que me acabo de acordar fue el Dios desde la manera sociológica, como porque, bueno, yo, vamos, este es el Dios en el que yo creo más, porque en la manera sociológica Dios se le ve como una fuerza también, pero no se le ve con esa divinidad, sino que se le ve como la fuerza que mueve a las personas, como una idea, así como la moral mueve a las personas, o como la idea de una verdad mueve a las personas. Es como o la idea de el bien o sea, es un concepto así, abstracto, que viene a la vida porque nosotros le damos el significado. Es como en relación con esto, les decía al grupo anterior que a quienes no suscribimos ningún tipo de divinidad, por ejemplo, en mi caso, nos meten un golazo cada vez que nos graduamos o cada vez que nos juramentan. ¿Por qué? Porque uno va a la graduación y lo ponen a levantar la mano y a jurar por Dios o por aquello que uno tenga como más sagrado en su esquema de creencias, ¿verdad? Y curiosamente, cualquier cosa que uno tenga por más sagrada en su esquema de creencias sería de alguna manera una idea de una divinidad. Tal vez no tan sistematizada, ni tan refinada, ni tan puntualizadamente caracterizada como las que sí hay en las instituciones, digamos, religiosas y en las explicaciones religiosas, pero sería de alguna manera una suerte de divinidad. O sea, a quienes nos ponen a jurar por Dios o por Dios. Por Dios o por aquello que considere más sagrado. En ese sentido, Luis, de alguna manera, ese segundo Dios, lo que se considera más sagrado, podría coincidir con esa segunda versión que vos decís. Sí, me parece que también esa es una manera en que se puede poner, porque al final es un concepto aplicado, la divinidad aplicada ya sea a Dios o a lo que sea que yo vea como divino en mi vida. Comprendo. Diego, ¿qué ibas a preguntar? Y también me gustaría saber si hay alguien más con alguna pregunta o algún plenario. Diego. Sí, entonces la definición que tenemos al inicio, ¿verdad? Tú eres algo mayor que, ¿esa sería una premisa o una conclusión? Sería el punto de partida, sería una premisa.
Una premisa, ok. Premisa, sí, porque lo que Anselmo, a lo que Anselmo quiere llegar es a la conclusión de que Dios existe, de que necesariamente tiene que existir. Y parte Ok. de la definición, o sea, vamos a partir de esta definición y vamos a ver qué se sigue de esa definición. Ok. Perfecto. Pero no habrían ya como cosas que cuestionar en esta definición. Díganme ustedes. Vamos a ver. Anselmo lo que nos dice es, vean que incluso Anselmo lo que dice es, yo quiero generar un argumento tal que incluso el necio que dice en su corazón no hay Dios, y ahí lo que está haciendo es una cita del libro de los Salmos, él dice, incluso el necio que dice en su corazón no hay Dios, tiene un concepto de Dios en la cabeza, cuando lo niega. Cuando dice no hay Dios, está usando el concepto de Dios para negarlo. Ahora, tanto los creyentes como los no creyentes, los que afirman como los que niegan la existencia de Dios, cuando se refieren a Dios como contenido, y Anselmo lo que dice es, Dios será aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Para él ese es el punto de partida necesario, o sea, esa definición. Y él, en ese sentido es una premisa, claro. Claro. Ahora, además de la premisa, hay en esta explicación de Anselmo un presupuesto epistemológico y ontológico. Epistemológico quiere decir que se relaciona con la manera en que conocemos las cosas. Eso ya lo habíamos visto cuando pasamos por el texto del profesor Mardones. Y desde el punto de vista ontológico, lo que vamos a entender es la manera en que son las cosas, la manera en que explicamos las cosas. El presupuesto, que también es bastante fuerte, es el siguiente. Existir en la realidad tiene una mayor jerarquía a existir solamente en el entendimiento. Hay cosas que existen solamente en el entendimiento. Los mejores ejemplos de esto es, por ejemplo, las criaturas fantásticas, ¿ya? Yo en este momento estoy volviendo a leerme recreativamente El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y en El Señor de los Anillos hay un ejercicio de construcción de un universo ficticio sumamente complejo por parte de Tolkien. Tanto la comarca, como los hobbits, como los elfos, los Uruk-hai, el anillo, Sauron, todos estos son personajes que salen de la imaginación de Tolkien. Entendemos que existen, pero como seres imaginarios, no existen en la realidad en la que ustedes y yo existimos. ¿Cuál es esta diferencia? Vamos a ver, a ninguno de ustedes los conozco directamente, pero puede pasar que en algún momento, cuando pase la peste, ¿verdad? Cuando volvamos a la presencialidad, ahí a la universidad, a la sede en Rodrigo Facio, puede ser que en algún momento nos topemos, ¿verdad? Y bueno, yo le conozco la cara aquí a muy poca gente, ¿verdad? Pero ustedes ya me han visto bastante. Entonces, de pronto ustedes se van, no sé, van ahí por generales en alguna facultad o algo así por el estilo, de pronto se van a topar conmigo y van a decir, yo creo que este es el profe de filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Eso es posible, que nos topemos, ¿verdad? Y que incluso tropecemos entre nosotras, precisamente porque estamos en una realidad que no es ficcional, ¿verdad? Las cosas imaginarias están en una realidad que es ficcional, no en la nuestra. Y hay otras cosas que no existen más que en el entendimiento, que son, por ejemplo, los conceptos matemáticos. Ya, los objetos matemáticos. Los conceptos siempre existen, y los conceptos en general solo existen en el entendimiento que los piensa. Por ejemplo, no es que ustedes, así como me pueden topar a mí en alguna facultad o en la sede de Rodrigo Facio, no es que ustedes, así como me topan a mí, van a toparse con el número 5, ¿ya? O con un triángulo. Podrían toparse eventualmente con algo que esté diseñado de forma pentagonal o con algo que esté diseñado de forma triangular, ¿verdad? Podrían toparse con algo que venga en grupos de A5, pero el número, propiamente hablando, el objeto matemático que se llama número 5 o el objeto matemático que se llama triángulo, uno no se lo topa porque son objetos que solo existen en el entendimiento, no tienen una realidad como la tenemos ustedes y yo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque para Anselmo, hasta lo más ínfimo que existe en la realidad, precisamente por estar en la realidad, qué sé yo, un granito de arena, ¿ya?
un cabello, una cana que se le caiga a Sanchitos, ¿verdad? Que eso es, uno puede pensar una cosa sumamente ínfima. Hasta eso, tiene jerárquicamente mayor importancia que cualquier cosa que exista solamente en el entendimiento por el hecho de existir en esta realidad. Espero que esto se esté entendiendo, si no me preguntan por favor. Y en ese sentido, Anselmo, para proceder en el argumento, empieza combinando estas dos premisas, la definición de Dios y esta pretensión, digamos, ontológica y epistemológica de establecer una jerarquía de las formas de existir. Y procede de la siguiente manera, ¿verdad? El necio entiende la proposición que contiene al término Dios, o sea, el término Dios existe y con este término nos referimos a aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Existir, que eso es lo que significa este símbolo, ¿verdad? Existir en la realidad es mayor, es mejor, es jerárquicamente más que existir solamente en la mente. Ahora, hay cosas que existen en la mente solamente, ¿verdad? Por otro lado, hay cosas que existen no solo en la mente, o sea, que existen en la realidad y en la mente porque las conocemos. Por ejemplo, cualquier cosa que exista en la realidad también la podemos conocer. Por ejemplo, el Cerro Chirripó, o la Torre Eiffel, o no sé, Río Celeste, o no sé, una concha que está en este momento en alguna playa en el Pacífico Central, ya, cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, las cosas que existen en la realidad también pueden existir en el entendimiento en tanto que las conocemos y nos generamos su concepto. Ahora, nos devolvemos al concepto de Dios. Cuando Anselmo dice que existe algo mayor que lo cual nada puede pensarse, Anselmo lo que está tratando de decir es lo siguiente. Si comparamos a aquello mayor que lo cual nada puede pensarse con un granito de arena, y resulta que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existe solo en la mente, el granito de arena sería más, porque existiría en la realidad. Por lo tanto, para cumplir con la definición, para que Dios sea aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, efectivamente, o sea, para que de verdad cualquier cosa que pueda pensarse no esté por encima de Dios, Dios necesariamente tendría que tener existencia real. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos cumpliendo con la definición. Cualquier cosa, por ínfima que sea, la cana de Sanchitos, un granito de arena, ¿verdad? Cualquier cosa, sería jerárquicamente mayor que Dios. Y eso no se entiende. ¿Por qué? Porque no podría estar por encima de Dios. Eso lo que hace, según la versión de Anselmo, es que tendríamos que aceptar que necesariamente Dios tiene que existir si es que es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Por lo tanto, dice Anselmo, Dios existe. Para él, para Anselmo, el argumento era persuasivo, o sea, era eficiente. La pregunta es, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les pareció el argumento? ¿Lo entienden? ¿Hay algo que no les queda claro del argumento? Y quedándonos claro, ¿qué le podríamos decir al argumento? ¿Qué podríamos decir del argumento? Escucho. Pues, profe, yo pienso como el argumento en sí como tal me parece muy bien hecho. O sea, no, honestamente no le encuentro mucha contradicción. Pero esa es la definición de Dios como tal que le pone Anselmo, que la definición es perfecta para el argumento, pero no sé, me parece un poco arbitraria. Bueno, tal vez es porque nosotros no entendemos bien de dónde se sacó esa definición, pero yo siento que la definición es como, ya, aquí está. Y con esta definición hacemos este argumento. Claro. Y no solo arbitraria, sino conveniente, Luis. Sí, Precisamente porque Anselmo lo que está buscando es una definición con la cual él pueda hacer el ejercicio argumental que está haciendo. Él la sí, necesita. exacto. Es como él está buscando ya la respuesta. O sea, él no está buscando como una respuesta a que Dios existe. Él está buscando si existe, entonces, ¿qué es? O para Más o que menos exista así. tenemos que seguir esta línea de pensamiento, una cosa por el estilo.
Sí, Sí, Luis, es una buena observación. Esa definición, uno de frente, no sé si a ustedes les pasó, pero uno lee eso y uno de pronto puede decir, ¿y será que esta definición es la mejor definición de Dios? De verdad. De verdad, este contenido que está en esta definición es el contenido conceptual que tiene que estar en toda definición de Dios y todo mundo debería aceptar que Dios debería definirse así independientemente de cualquier otra cosa. Y es efectivamente uno de los puntos curiosos del argumento. Otro de los puntos curiosos que podríamos evidenciar es que Anselmo parte del hecho de que existir en la realidad es mejor que existir en la mente, pero también es un supuesto muy fuerte. Él nunca lo explica. Parte del hecho de que todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Y quién dice? ¿Quién dice que existir en la realidad es mejor que existir en la mente o ficcionalmente? Simplemente lo asume, porque parece ser que existir es mejor que no existir, o sea, existir en la realidad es mejor que no existir en la realidad, pero eso podría uno eventualmente decir, bueno, y quién sabe, ¿verdad? Podría ser. Ahora, la tercera pregunta que les hice para el trabajo en grupos era de qué tan cercano sería esta definición a lo que ustedes han escuchado en su cotidianidad, o podríamos decir incluso a lo que culturalmente manejamos, por ejemplo, acá, como Dios. Entonces, no sé, quisiera ver si me ayudan con eso. ¿Qué les dio para pensar esta última pregunta? Alguien que se anime. Profe, yo en mi caso, comparando esta definición de Dios que presentan con la definición actual, creo que son como muy diferentes en el sentido de que, bueno, en la propuesta se dice que Dios es algo mayor de lo cual nada puede pensarse. Ajá. Al Dios actual se le atribuyen, se le dan muchas cosas que se dice que es de Dios y que Él piensa así o que actúa así. Y de ahí, aquí se da como una contraparte, porque si es mayor de lo cual yo puedo pensar, no puedo pensar en cómo él ve las cosas, cómo él entiende, cómo él, no sé, cómo razona, por decirlo. Y entonces a veces se dice, no, es que Dios esto y Dios lo otro, y es como, bueno, comparado a esta definición, ¿cómo usted sabe que realmente es así si él es sobre eso, de lo que no se puede pensar? Muy buen punto, Giancarlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena observación. Incluso Anselmo, claro, el texto del Prologium no es solamente esta selección que yo les di. Anselmo incluso después empieza a decir ciertas características de Dios, que es absoluta bondad, que no puede no existir, que tiene un plan y cosas por el estilo. Pero es que aquí lo que hay que hacer es una diferenciación, Giancarlo, entre lo que es Dios desde un punto de vista filosófico o teórico y lo que es Dios desde un punto de vista ya de un contenido más religioso, por ejemplo. En este sentido, estos teólogos medievales tenían los dos registros. Tenían los dos registros. Esta definición es muy filosófica. Aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, no parece ser un ser al cual la gente tienda a hacerle algún tipo de oración o de ofrenda o de promesa o cosas por el estilo, como se suele hacer en las religiones, ¿verdad? Y sin embargo, para Anselmo, en última instancia, este es el Dios también en el que él cree. Bueno, para él termina siendo lo mismo, ¿verdad? Pero ya las otras características, Giancarlo, por ejemplo, de cómo Dios piensa o cómo Dios actúa, eso deriva más que nada de la manera en que se entiende Dios a partir de la creencia, más allá de cómo se entiende a Dios a partir de una definición teórica o en este caso filosófica. No sé si con eso me explico un poco, Giancarlo. Sí, es como la división, como lo que decía ahora, entre la práctica como tal ya de la religión con la definición de Dios como tal. Así es, así es. Ahí hay una distancia, digámoslo así, claro. ¿Alguien más tiene algo que decir, algo que aportar, algo que comentar? Sí, solo una cosa, porque digamos, había leído que comparte este argumento del problema del argumento ontológico, ¿verdad? Es que
es verdadero, digamos, si Dios existe, y es falso si Dios no existe. Sí. Pero, el proceso en sí no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Sí, es que ahí, Diego, habría que hacer una distinción en los argumentos entre la verdad y la validez de un argumento. Voy a referirme a esto de manera muy, muy rápida, muy, muy abreviada. El asunto es esto, un argumento, la validez de un argumento se relaciona con la adecuada construcción del razonamiento. O sea que un razonamiento es válido si hay una relación adecuada entre las conclusiones y las premisas de las cuales surge. Ya, o sea, si eso está bien cuidado, el argumento es válido. Pero, eso puede ser así y aún así tener premisas o conclusiones falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que un argumento bien puede ser válido, pero falso al mismo tiempo, ¿verdad? No todo argumento válido es verdadero y no todo argumento verdadero es válido, ¿verdad? Eso es una curiosidad, digamos, de los argumentos, pero tendríamos que entonces hacer esa distinción, ¿verdad? Por eso es que el argumento, si Dios existe, es verdadero y si Dios no existe, es falso. Sí, pero eso no nos dice absolutamente nada de su validez. Nos dice algo del contenido de verdad, o sea, de la información de las premisas y de la conclusión. ¿Se entiende? ¿Diego? Sí, sí. Ok, Gracias. perfecto. Claro, con gusto, con gusto. Bien. Como una pregunta adicional, sí, como digamos, viéndolo como desde la lógica, ¿verdad? Lo que nos interesaría es la validez o el valor de la verdad o la mentira, pero es como verdadero o falso. Vamos a ver, ambas cosas son de importancia para la lógica. Vamos a ver, la validez es importante en relación con la construcción argumental. Y la verdad tiene que ver con... Hay incluso un análisis que propone un filósofo austriaco hace como 100 años, ¿verdad? En un texto que es muy, muy importante. Por cierto, Hawking lo menciona en el texto que leímos al puro inicio del semestre, que es el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que ahí él desarrolla todo lo que es la teoría de las tablas de verdad. Esto es importantísimo después para lo que va a ser lógica operacional, digamos. La lógica computacional tiene mucho que ver con esto, porque a partir de ahí se establecen tautologías y criterios de validez operativa. Entonces, a la lógica le interesan ambas cosas. No nos quedamos solamente con una de ellas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Esto quedó claro? ¿Quedó más o menos claro todo? ¿O hay algo que no se entendió? Bien, entonces vamos a detener aquí la grabación.